esta plática originalmente iba a ser proyectada por la doctora Lorelai Gutiérrez Oliva. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, no me vieron a mí, pero estamos todavía en traje de quirúrgico y la doctora se quedó en la cirugía, yo tuve que salirme y pues aquí estamos. Pero yo puedo dar su presentación sin problema alguno, ya que el trabajo pues prácticamente lo hacemos a la par. Entonces, vamos a presentarles una técnica que proponemos nosotros para el manejo de escafocefalia, que se basa primordialmente en la técnica PRI tradicional escrita por Jane en los años 70, pero que actualmente hemos intentado hacer algunas modificaciones con resultados bastante buenos. Su servidor a la izquierda de su pantalla, Luis Ángel Arredón Navarro, soy neurocirujano pediatra adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, México. Al centro es la doctora Lorelai Gutiérrez, quien está en una emergencia, y nuestro jefe de servicio del lado derecho, el doctor Juan Luis Soto Mancilla, egresado del Hospital Infantil de México, neurocirujano pediatra, y que fundó precisamente el servicio de neurocirugía pediátrica en nuestro Hospital Civil de Guadalajara. Abajo los escudos de nuestras instituciones, el Hospital Civil de Guadalajara y la clínica privada donde trabajamos, que es el Hospital México-Americano, en el Centro de Especialidades Neurológicas y Neuroquirúrgicas. Nuestro hospital civil es un hospital que tiene aproximadamente 250 años de existencia. Es un hospital con una gran tradición, con una gran historia. Fue fundado por Fray Antonio Alcalde en los 1700 y a final de cuentas es un hospital que atiende a la población más desprotegida del occidente del país, en México, y que finalmente también nos brinda la oportunidad pues de tener una casuística significativa en relación al volumen de pacientes que manejamos. Como introducción a la presentación que tenemos, existe una descripción ya en la Ilíada. Se habla de un guerrero de nombre Tersites, que precisamente lo describen como el guerrero más feo de la Grecia antigua, y que finalmente, bueno, hace una apología precisamente de una deformidad craneal, pero no solo una deformidad craneal. El hombre aparentemente tenía otro tipo de deformidades, y en la parte superior de la izquierda podemos ver la imagen de Tersites, que de acuerdo a las descripciones, pues sí era poco agraciado físicamente. Hubo anormalidades, lógicamente, en el desarrollo craneal que fueron descritas en la antigüedad tanto por Hipócrates, Galeno y Celsus, y finalmente no es sino hasta que Virchow plantea su ley, en donde él hablaba sobre todo de las estenosis de una sola sutura, donde había un crecimiento compensatorio para permitir precisamente el crecimiento cerebral, y eso ocasionaba modificaciones en la forma del cráneo sin describirlo como una craneosinostosis. Virchow hace precisamente la descripción del defecto primario de la bóveda en 1951. Thomas formula alteraciones de las presiones internas y externas intraútero para, a final de cuentas, tratar de dar una explicación de lo que era la craneosinostosis. Moss en 1959 y Park y Powers en los años 20 también proponen algunas teorías. Existe la explicación genética también en relación a lo mismo. Odilon-Lanelon precisamente hace una descripción de craneotomías lineales, craneotomías en barra, y que a final de cuentas pretende con ello manejar precisamente el problema de la craneosinostosis. La historia y la evolución de las cirugías a partir del año de 1968, que podríamos considerarlo como una historia moderna y posmoderna, lo que tenemos actualmente. Las descripciones originales de Shillito, cuyo libro pues yo creo que todos leímos en alguna ocasión, hablaban de una suturectomía. Jane propuso el procedimiento en Pi, que vemos en la parte superior de la izquierda, y que finalmente, precisamente en esta técnica, nosotros hemos basado la reconstrucción o remodelación craneal para nuestros pacientes. Hasta el año del 97, con suturectomías con reconstrucción total. Existen también los trabajos en relación
a los procedimientos endoscópicos con la adición de una órtesis craneal para la modificación también de la forma y la estructura del cráneo. ¿Cuál es la técnica de Pío original que se describía? Muy bien, esto se preservaba precisamente la sutura sagital y se hacían cortes parasagitales y sobre la sutura coronal, precisamente en la forma de la letra pi griega, para hacer una osteotomía y una craniectomía para permitir precisamente la expansión lateral de los temporales y el avance hacia los frontales sobre la sutura sagital. Esta es la técnica originalmente descrita por Jane y sus colaboradores en el año de 1978. Nosotros lo que modificamos básicamente fue, y coincido con que ha habido algunas críticas del por qué nosotros quitamos, por ejemplo, suturas que están normales o que están preservadas. Lo que hacemos nosotros es quitar básicamente la sutura sagital, que es la que está estenosada. Hacemos un corte también de la sutura coronal y posteriormente hacemos cortes triangulares hacia los frontales, en número aproximadamente de 4, 2 de cada lado, lo pueden ver en esta ilustración también. Y hacemos cortes también hacia la porción de los parietales en forma triangular y en la parte posterior también hacemos cortes a nivel parietal. De tal modo que tenemos la posibilidad de permitir una expansión lateral del cráneo del bebé. Esta es la técnica que usamos. La presentación es básicamente muy corta, pero quiero que vean que la técnica que nosotros hacemos y los resultados que hemos obtenido, que no son diferentes a las otras técnicas, pero que es una propuesta que puede tenerse también en consideración. La incisión que hacemos, lógicamente, es una incisión en zigzag para permitir que el proceso de cicatrización deje la menor evidencia posible de que el paciente fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Cuando tenemos ausencias, recuerden que nuestro hospital civil es un hospital público y estamos en un país latinoamericano en donde los recursos a veces no son tan significativos, o más bien sí son muy significativos porque no los tenemos. A final de cuentas, podemos hacer unos puntos que nos enseñaron los cirujanos plásticos para también hacer una hemostasia con una sutura de seda y posteriormente hacemos el procedimiento quirúrgico estandarizado que todos conocemos, la disección subgaleal, la disección perióstica, y finalmente marcamos también, como se mostraba en otra de las presentaciones, con un coagulador monopolar o con pintura en caso de que la tengamos, con azul de metileno en algunos casos con un marcador o un plumón, y al final de cuentas marcamos las osteotomías que vamos a realizar. Yo le comentaba a la doctora Lorelay que se parece mucho a la bandera de la Gran Bretaña, pero pues lógicamente no intentamos ponerle ese nombre a la técnica, pero finalmente parece mucho al Union Jack. Ustedes lo van a ver dentro de la presentación. Hacemos el corte precisamente de la sutura sagital, hacemos el corte de la sutura coronal hasta los temporales y a final de cuentas también hacemos los cortes triangulares sobre el frontal y sobre el parietal para permitir precisamente la expansión lateral del hueso. Podemos, a final de cuentas, aproximar los bordes óseos con sutura o con placas absorbibles, cualquiera que sea el presupuesto del paciente, y a final de cuentas logramos que el índice craneal se reduzca de inmediato posterior a la cirugía. Esta es la planeación del acto quirúrgico y esta es precisamente el aspecto que tiene después del cierre de la piel, que lo cerramos lógicamente con una sutura absorbible, con monocril absorbible para no tener que retirar puntos. Nuestra casuística desde el 2012 al 2016, 15 pacientes del sexo masculino, 8 pacientes del sexo femenino. Las edades en las que nosotros hicimos las remodelaciones, básicamente la mayor parte de los pacientes estuvieron en edades menores a los 6 meses y tomamos en cuenta lógicamente el índice cefalométrico horizontal. No tuvimos ninguna complicación en relación a los pacientes. Esta es básicamente algunas de las fotografías
quirúrgicas de los pacientes que hemos sometido a cirugía, les dejamos un dren en el postoperatorio, los dejamos con una gasa también para la hemostasia y para cubrir la herida. No utilizamos un vendaje en estos pacientes porque en algunos casos el enorme volumen de pacientes implica que a veces no se le cambia adecuadamente el vendaje al paciente y eso complica generalmente las cosas en los hospitales generales y bueno, dejarlo al personal becario, el problema generalmente nos ha repercutido en algunas complicaciones, sobre todo con los vendajes que quedan muy justos. Entonces decidimos no poner más vendajes y solo dejar un apósito precisamente en el paciente. De todas maneras, la remodelación y el índice cefalométrico lógicamente alcanza un valor normal después del procedimiento quirúrgico. Aquí podemos ver algunas de las fotografías en donde hacemos básicamente los cortes y las aproximaciones. Esta es una paciente que se operó inicialmente en el mes de noviembre del año pasado y esto es el seguimiento que hemos tenido con esa paciente, básicamente en el postquirúrgico prácticamente 2 meses o 3 meses después se veía una resolución muy adecuada de su dolcocefalia y la fotografía de hace una semana también muestra una evidencia de un aspecto estético considerablemente mejor que el que tenía de manera original. Entonces, la propuesta nuestra precisamente está basada fundamentalmente en la técnica de pie original, pero con las modificaciones de los cortes triangulares hacia el frontal y el hueso parietal. Aquí tenemos algunas otras fotografías de bebés que han sido sometidos a cirugía con esta técnica. Y podemos ver que, lógicamente, la cantidad de hueso que removemos es considerable, pero a final de cuentas los bebés tienen una remodelación craneal muy, muy significativa. Los beneficios, el tiempo quirúrgico que nosotros hemos empleado no va más allá de los 90 minutos. El sangrado tampoco es en relación a las cirugías que se hacen en craneosinostosis, pues lógicamente es uno de los principales problemas que podemos llegar a tener, pero siempre ha sido menor a los 100 mililitros, no requiere cuidados en la unidad de cuidados intensivos, tenemos una mortalidad de 0 hasta el momento, la corrección del índice cefalométrico es inmediata y la permanencia hospitalaria máxima de los pacientes es de 72 horas. Como beneficio económico, el paciente solo requiere de la renta del equipo de craneotomía, porque eso pues más que la renta, el consumo de los insumos precisamente relacionados al craneotomo, que en algunas ocasiones el paciente tiene que cubrir económicamente. Sin embargo, eso no representa un mayor gasto. Conclusiones, los mejores resultados han sido en aquellos pacientes que tienen un manejo quirúrgico antes de los 6 meses. Es un resultado inmediato a bajo costo y el diagnóstico precoz de la escafocefalia en estos pacientes es fundamental. El trabajo está a su consideración. Muchas gracias. Oliva. Muy buena la charla, felicidades. Gracias. Te quería consultar algo. Cuando Sí. tienes el abombamiento frontal, es que algunos chicos que tienen escafocefalia tienen mayor abombamiento frontal u occipital. Sí. ¿Usan la misma técnica No, hacen realmente. No. modificación respecto a eso? Y hacemos algunas modificaciones. De hecho, en aquellos pacientes en los que, la evidencia de la escafocefalia es más sutil, utilizamos algunas otras técnicas y de hecho hemos hecho algunas técnicas de mínima invasión, digamos, hacer una suturectomía con ampliaciones, con cortes laterales hacia los parietales, en donde nos ha dado bastante buenos resultados, pero básicamente en la escafocefalia, como la vimos en pantalla, es donde hemos utilizado esta técnica, pero en formas más sutiles
problema. Lógicamente hemos utilizado también formas más sutiles de cirugía y con buenos resultados, sin utilizar tampoco órtesis craneales porque, pues ustedes saben, al igual que nosotros, que la dificultad de conseguirlos es fundamental para los familiares de los pacientes. De hecho, no hay cascos en nuestro país. Hay una empresa que los fabrica en un estado de nuestro país, en Aguascalientes, pero pues básicamente no reúnen los requisitos que deberían tener los cascos para el manejo de estos pacientes. Lo siento, pero óyeme, Luis. Sí. Oh, ok, lo siento, se me fue mi audio. Ok, lo siento. Ok, ¿hay más preguntas para Luis? ¿O comentario? ¿O Carlos? Bueno, o sea, la conferencia, o sea, la presentación es bastante esquemática y clara, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, mi pregunta sería, por ejemplo, en el caso del que presentasteis del frontal bows o frontal bows, ¿por qué no se utilizó una osteotomía frontal? Del abombamiento frontal, dices tú. Pero Sí. una osteotomía frontal en relación ¿a qué te refieres? Porque, o sea, se le ve, o sea, la reconstrucción es bastante buena, ¿no? O sea, se obtiene una mejoría estética en aproximadamente un 60-70%. Sin embargo, si nosotros vemos el cuadro de hace 1 o 2 semanas que presentasteis, se ve algo todavía un poco de un abombamiento frontal, ¿no? Y he visto en muchos casos, por ejemplo, poníais ahí la técnica de Kaiser, que inicialmente era una técnica de una osteotomía frontovasal, que se podría haber utilizado, ¿no? O sea, no soy un experto en la reconstrucción de escafocefalias o craniosinostosis, pero de pronto ahí podría haber sido una buena decisión, no lo sé. Claro, sí, es una posibilidad. No sé si Griselda tenga alguna aportación o algún comentario en relación al trabajo. Lo que pasa, discúlpame, lo que pasa es que no la pude ver completa porque se desconectó mi computadora. Okay. Discúlpame. Sí, lo que proponíamos o lo que proponemos nosotros es hacer un corte de la sutura sagital, un corte de la sutura coronal y hacemos cortes triangulares, 2 básicamente de cada lado de la sutura coronal hacia el frontal y 2 de cada lado triangulares hacia el parietal y 2 cortes parietales posteriores también para sagitales. Entonces con eso hemos conseguido que yo les comentaba en la ponencia que se parece mucho a la bandera de la Gran Bretaña, de alguna manera, si la tenemos en mente, la bandera de la Union Jack, pero de alguna manera eso nos ha permitido una buena expansión temporal, pero creo que el comentario anterior tiene mucho valor, o sea, a final de cuentas, la remodelación frontal, en el caso de que tenga un abombamiento significativo, pues lógicamente no tiene una mejoría muy importante. Sí, efectivamente, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el objetivo fundamental, inicial de la reconstrucción de las craniosinostosis? Son 2. Uno, la más importante, es la reconstrucción estética. Así es. Y 2, es la decompresión neural que se logra con este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, o sea, siempre tenemos que ver el tipo de craniosinostosis que tenemos y en función de eso utilizar o combinar las distintas técnicas que existen. Es excelente, ¿no? Porque en todas las conferencias hablamos y decimos es una cirugía que es bastante rápida, con poca pérdida de sangre, inferior a 100 ml, que apenas dura 90 minutos, pero nosotros sabemos que en la realidad, o sea, los 90 minutos no son 90 minutos. Prefiero perder un poco más de tiempo, hacerle un poco la cirugía un poco más alargada, pero, por ejemplo, o sea, organizarle tal vez de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, si yo tuviese un paciente con una craniosinostosis, con frontal bowsing, tal vez daría un poquito más de importancia, ¿no? O sea, en tratar de
de mejorar la reconstrucción a nivel frontal. O sea, en realidad, o sea, mira, de lo poco que conozco de la neurocirugía latinoamericana, respeto mucho a lo que es la neurocirugía que se realiza en México, porque en realidad es una buena neurocirugía, son buenos protocolos, son buenas técnicas que manejáis, al igual que también, por ejemplo, Argentina. Y para qué, o sea, te felicito, la presentación tuya fue súper buena, ¿no? Me imagino que tu compañera lo hubiera hecho igual de bien, pero yo creo que fue bastante claro. Pero siempre es importante en que cada uno de los casos que vamos viendo que se va presentando, siempre se tiene que decidir en función de las características o de los cambios que presenta un paciente. Sí, claro, la individualización del caso es mandatoria para cada uno de los pacientes, eso es evidente. De hecho, en relación al comentario que hacía Patti previamente, precisamente es basado en eso, ¿no? Tenemos que individualizar, el caso, y en las formas más sutiles, pues, lógicamente no vamos a emplear un procedimiento tan complejo, a lo mejor con un riesgo mayor de sangrado, sino de alguna manera tratar de minimizar el riesgo para el paciente. De hecho, lo hemos hecho con éxito, los resultados han sido estéticamente buenos, queremos tener un seguimiento mayor de los pacientes para poder tener una presentación oficial y poder decir que la técnica nuestra o que la técnica que diseñó la doctora Lorelai, porque ella fue originalmente a quien se le ocurrió, tiene algún resultado que pudiera aportar algo a las técnicas que ya existen actualmente. Efectivamente, por ejemplo, hace exactamente 8 años tuve la gran suerte de llegar a trabajar con un profesor neurocirujano pediatra de Polonia, el doctor Slavek Schwartz, que era una belleza, ¿no? O sea, cómo lo explicaba, o sea, lo bueno o lo bien que se adaptaban los pacientes pediátricos a los distintos tipos de tratamiento quirúrgico. O sea, en primer lugar, en realidad había que tener cuidado con lo que es la pérdida de sanguínea durante las cirugías y todo, pero eran los mejores pacientes que tenía y los que mejor se recuperaban y los que mejor respondían a los tratamientos quirúrgicos. Y me comentaba acerca, porque él era bastante conocido dentro del campo de manejo de las craneosinostosis, y gracias a él yo, como te digo, o sea, aprendí muchas técnicas de él. Kaiser fue, por ejemplo, dentro de los que de los que dentro de la conferencia se propone, por ejemplo, fue Kaiser, un neurocirujano pediatra de origen húngaro. Te comento yo porque yo me formé en Hungría y he vivido muchos años, más de la mitad de mi vida, más de 25 años en Hungría. He realizado mi actividad profesional en Hungría, entonces conozco acerca de la técnica. O sea, siempre es la combinación y la decisión individualizada en cada uno de los pacientes. Y yo creo que lo hacéis muy bien, o sea, yo, ¿para qué? Me quito el sombrero y felicitaciones, de verdad, felicitaciones. La conferencia ha sido bastante clara. Gracias. Ok, muy bien, muy bien. Lo siento por los problemas técnicos con mi micrófono, pero gracias a Luis para estar sustituto para Lorelei. Porque Lorelei ha tenido cirugía emergencia, ¿verdad? Así es, de hecho está todavía operando en quirófano. Sí, gracias para el sustituto. Y vamos a terminar esta charla y empieza con su próxima de utilidad de escala validades para seleccionar no puedo leer. Espera un minuto. Ok. En médula anclada secundaria. Ok. Podemos ir a la siguiente plática entonces. Ok.